Bien, ahora amigos entramos a los temas políticos nacionales. Y lo más relevante de los últimos días ha sido una noticia que propaló el programa Boca de Jarro de este canal el día jueves y el día viernes. Un audio en el cual se escucha a Francisco Boza hablar con un interlocutor X con quien menciona cosas relacionadas con conversaciones con el ministro de Educación, Jaime Saavedra. El Ministerio de Educación ha reaccionado con un comunicado, pues señalando que no se trata de una conversación sobre él, porque él no era ministro en el momento en el que se dice que se propaló o se grabó esta comunicación. Sin embargo, obviamente el año que se dijo que había sido la grabación fue un error. Y el ministro ha amenazado con denunciar por difamación a Daniela Bogataz por unos comentarios que hizo en el programa de Christian Hudolker, a Boca de Jarro. Don Daniela Bogataz está aquí, así que lo vamos a saludar. Buenas noches, ¿cómo está usted? Buenas noches, Enrique, ¿qué tal? ¿Cómo estás? ¿Lo van a demandar por difamación? Sí, finalmente ese sería, digamos, el resultado de 3 años de investigaciones, donde yo he venido señalando estos hechos ilícitos. ¿Le asusta esta demanda? No, para nada, Enrique. Cuando hay procesos abiertos y uno hace comentarios como lo que yo he hecho, y haciendo la salvedad que si fuera cierto todo lo que ha dicho el señor Boza dijo que había un ánimo de concertación para cambiar una versión. Perdóneme, tenemos los audios que transmitió el programa Boca de Jarro y los vamos a escuchar ahora. Adelante, por favor. Y como a las 5:30 de la tarde recibí una llamada del despacho, y bueno, y me paso con él, ¿no? Y me dijo, tenemos que tener un mismo discurso, este tema del pago de los comités olímpicos que no lo ha hecho, yo tengo un documento de no adeudo. Entonces le dije, yo lo tuteo, le digo, Jaime, ese es un papel que tú no puedes demostrar porque igualmente has iniciado una acción civil. No entiendo. Lo que pasa es que se le había movido el gallinero y estaban forzando la situación para que se le transfiera más plata y lo salven, ¿no? Había un grupo de gente en el MEF que quería hacerlo así porque el ministerio no transfirió en su momento. Pero lo que no sabían que no podía transferir porque no habían rendiciones de cuentas pendientes, ¿no? Bueno, no importa, en ese momento yo le dije, bueno, me estoy yendo al canal porque voy a entrevistar tal persona, ¿no? Y me hizo sentir muy mal porque me dijo, tú trabajas en el proyecto especial, ergo tú trabajas por mí y para mí. Como comprenderás, tuviste cómo me puse, ¿no? Entonces, acabé, pensé fríamente y me fui a hablar con él en persona, ¿no? Y le dije, oye, acá están hablando acá se trata no de ti, sino de mí y de mi familia, mi honra está en juego. No tú, a ti no te interesa. Yo respeto tengo que acatar lo que tú piensas, pero no la comparto y no la respeto, ¿no? Porque es me dio toda su versión. ¿Aló, Pancho? Lucho, ¿cómo estás? ¿Cómo estás? ¿Puedes hablar? Sí, claro. Sí. No, ¿cómo fue la reunión en la mañana? Primero un poco Pilatos, el lado del COP de Pepe, ¿no? Ahora resulta que todos somos responsables por el manejo, ¿no? De esos fondos, ¿no? Entonces, parece que la salida que han presentado al Consejo Superior es que si yo caigo, caen todos, ¿no? Esa es la percepción. Que están preocupados, definitivamente, porque ya se han abierto otros frentes. Y en otras fiscalías hay otras investigaciones. Y el tema es que ya nombrar un vocero y que salga a hablar y diga la verdad, ¿no? Ahí hemos acordado, di la verdad, que no se transfirieron los otros fondos a pesar de un decreto supremo, porque hubo injerencia, pues, del señor congresista en su momento a Bogataz, etcétera, ¿no? Entonces, ese era el tema que iba a salir a aclarar en el momento que se creía conveniente. Informó que estaba Roberto Kennedy acá, ya quiere cambiar un acuerdo donde se había acordado, valga la redundancia, eso de los 5 millones para el Comité Olímpico, en un comité ejecutivo, quiere que se cambie ese acto y se ponga $7 millones más un fee de 33%.
y la verdad que nunca fue esa negociación, siempre fue un monto fijo, ¿no? Ahora están cambiando las reglas, ¿no? Entonces, un poco que creo que están jugando su partido con ODEPA, ¿no? No un poco, así lo están cambiando a cada rato las negociaciones, ¿no? Después yo puse sobre la mesa que quería las actas al día, porque soy responsable secretario general, ya la Contraloría les está pidiendo, ya se tomó un acuerdo, y el tema del manejo se quedó preocupado Jorge Tábara, porque no sabía de la historia de que Antonio Gómez firmó los cheques para transferir los ODEPA y nunca se transfirieron, ¿no? Hasta que me reclamó a mí Antonio Gómez, oye, ¿qué pasa que no le desembolsas la plata al COP cuando yo... Esta es la conversación de Francisco Boza, transmitida en 2 días, jueves y viernes, por el programa Boquejarro. En la primera parte, transmitida el jueves, se refiere a una conversación con el ministro Jaime Saavedra. La segunda parte es con otros y sobre otros temas relacionados con lo mismo. Dinero manejado a través del Comité Olímpico y del IPD. Don Daniel Abugataz. Estábamos en el hecho de que pues el ministro de Saavedra ha reaccionado diciendo que lo va a demandar por difamación y que él no tiene nada que ver con esto. Mire, en primer lugar, en el comunicado que emite el Ministerio de Educación hay una falacia, decir que estos audios son del año 2013 o que los hechos son del año 2013. Cuando él no era ministro. Cuando él no era ministro. Efectivamente, los audios son de septiembre-octubre, estos audios son... ¿De qué año? De este año. De este año. De este año, ahorita. O sea, no son del 2013. No son del 2013. Y lo que se confirma a través de los audios es que todos saben que hay una malversación porque recibir un dinero del Estado y no usarlo para el fin, que eso involucra a la Secretaría General del Ministerio, involucra al Instituto Peruano del Deporte y involucra a los funcionarios responsables del Comité Olímpico, todos ya confirman de que hay un hecho irregular, un hecho ilícito, no se entregó el dinero. Cuando yo hago la manifestación y digo, si todo lo que está diciendo el señor Boza es cierto, y el señor ministro le indica a todos tenemos que poner el mismo discurso, ¿qué cosa es lo que está indicando que el ministro quiere que todos ponemos el mismo discurso? Yo también sé que ha habido malversación y yo no hago lo que tengo que hacer sabiendo que ha habido malversación. Perdóneme, se escucha a un Francisco Boza indignado, molesto, que quiere ir a un medio de comunicación a decir las cosas. A decir las cosas y como según son. él, el ministro le dice... Que no vaya. Y le dice la frase, ¿cómo es tú? O sea, le dice algo que además ha sonado horrible, ¿no? O sea, tú trabajas para mí. O sea, y por mí, pues, y para mí. Y por mí. O sea, un ministro de Estado que concibe la función pública como algo personal es absolutamente inaceptable, por no decir más cosas, porque ya una demanda está bien que me la presente, pero otra, por decir otra cosa más, no lo va. Una, ¿no? Porque aparte yo pago la mía con mi bolsillo, él se las paga el Estado. Es absolutamente sorprendente. Porque no tendría el señor Boza por qué mentirle a un tercero, a no ser pues que sea ya un mentiroso consuetudinario, pero yo al contrario lo siento como indignado, que quiere salir a la prensa a defender su nombre. Él quiere defender su nombre. Le dice no vas a salir, no vas a salir. Tú estás ahí por mí y para mí. Y para mí. Entonces, cuando yo oigo esto, yo digo, oye, un ratito, el señor viene diciendo que no sabe nada, que él está ajeno, el señor Saavedra, que él está ajeno, y de acuerdo a lo que dice el señor Boza, está perfectamente al tanto de lo que está ocurriendo, y le está diciendo que no diga, y que diga una sola versión. ¿Qué significa una sola versión? En términos delincuenciales, Enrique, cuando agarran a una banda, lo primero que hacen es separarlos para saber dónde han estado, ¿no? Y cuando yo hablo de banda, hablo porque ya hay 3 denuncias fiscales que involucran al señor Boza, al señor Quiñones, al señor Saúl Barrera, al señor Tamechiro, inclusive a la secretaria general del ministerio. Entonces, esto no es que lo ha inventado Daniel Abugataz. O sea, estas denuncias fiscales con solicitud de prisión efectiva están vigentes. Entonces, yo simplemente cuando oigo que el señor sabía todo esto y Boza dice lo que dice, señor, oye un ratito. ¿Cómo es esto? ¿Hasta dónde llegan a esta situación? Ahora, más grave aún, porque digamos, ya sabíamos de la indiferencia y la absoluta tolerancia a estos hechos irregulares de parte del Ministerio, ha sido descubrir a este personaje que ahora comienza a tener mucho sentido el uso exagerado, abusivo de la publicidad estatal a nombre de una sola persona, ¿no? Entonces, ¿de quién? De él.
O sea, ¿Quién es él? mira, del ministro Saavedra. O sea, cuánto se ha utilizado, mira tú cuánto se está invirtiendo en redes, cuánto se está invirtiendo en Facebook, en Twitter, permanentemente. Ahora entendemos por qué, porque todo es para él, por él, en él. O sea, la educación, la labor, el servicio, aparentemente van en segundo lugar, porque tú te dirijas a un funcionario del Estado diciendo que tú estás ahí por mí. Y para mí. ¿Y para mí? ¿Qué significa eso? Entonces, cuando hablamos de esa malversación de que confirma Bosa que existe, que saben que no se entregó el dinero, es para él también. ¿Qué cosa es lo que está diciendo Saavedra? Que es también él para él. O sea, tú te callas porque esto es para mí. No sé si he entendido mal las cosas yo, Enrique, ¿cómo las entiendes tú? Ahora, o sea, ¿por qué habla a Francisco Bosa de cheques girados que no se entregaron, falta de rendición de cuentas, habla de 5 millones? ¿Qué cosa hay ahí? Ahí hay cerca de 120 y tantos millones de soles que no han sido aclarados, que han sido entregados. ¿Y por qué es que te digo que son 3 años de investigación? O sea, yo detecto estas irregularidades en el año 2012 y del año 2013, 2014, 2015, a pesar de que la ley dice que cuando no hay rendición de cuentas no puedes transferir más dinero, el Ministerio de Educación ha seguido autorizando y autorizando. O sea, perdóneme, cuando no hay rendición de cuentas uno podría tranquilamente suspender la transferencia. Tienes que suspender, porque ese es el rol tutelar. El dinero no es tampoco del señor Saavedra, el dinero es de todos los peruanos. O sea, aparentemente parece que para él el dinero es de él, ¿no? Porque dice que para mí y por mí. Ok, esa es una interpretación de la función pública sumamente peculiar y particular. Y según usted, que dice que la ley prohíbe seguir transfiriendo cuando no se han hecho la rendición de cuentas, ¿por qué se siguió haciendo? ¿Usted sabe que se han seguido haciendo las transferencias? Por supuesto, yo lo he venido denunciando, yo he presentado 4 denuncias penales al respecto. ¿Quién viene haciendo las Y transferencias? esto se lo he dicho yo, yo, Enrique, esto se lo he dicho yo en más de una oportunidad al ministro. ¿Directamente? Directamente, personas, sentados así como estamos tú y yo. ¿Y qué le ha contestado él? Que no, que sí, que va a haber, que no sabe. Cuando yo veo la reacción, por lo que dice el señor Bosa, asumiendo que lo del señor Bosa es cierto, no lo sé, que hay un conocimiento absoluto de lo que está ocurriendo, y además le dice, vamos a formular un solo discurso. Digo, oye, un ratito, ¿cuál es tu rol acá, compadre? O sea, ¿cuál es tu rol en todo esto? Así de sencillo. Si eso amerita, después de 3 años de investigaciones, de 3 denuncias penales mías, 3 de la Contraloría, 3 acusaciones fiscales abiertas, que me denuncien, Enrique, creo que sería coherente con lo que viene ocurriendo en la lucha con la corrupción en el país, ¿no? O sea, que ellos como hemos dedicado años luchando contra la corrupción, terminamos siendo denunciados por denunciar. En buena hora. Bienvenido. Ahora, ¿a usted le suena que hay una cosa muy rara ahí? Inexplicable. Inexplicable porque lo lógico en esto, si tú no tienes responsabilidad, tú cortas. O sea, cuando se presentó el problema de Bosa, culpable o no culpable, con el tema de Antalsis... Que es un hecho diferente a este. Claro, ahí ya se presentó un hecho extraño. Decide el ministro poner al secretario general que llevó Bosa de presidente del Instituto Peruano del Deporte. Una persona que no cumplía con ninguno de los requisitos que establece la ley del deporte para ser presidente del Instituto Peruano del Deporte. Tú dices, ¿por qué? ¿Por qué lo mantienes? Hay denuncias que también se han presentado, no por Daniel Aguatá, sino por funcionarios del IPD, que el señor Barrera estuvo manipulando documentación para limpiar la gestión que había habido. Aparentemente, lo que están haciendo durante todo este tiempo, estos 3 años, han querido poder arreglar los documentos. Del hecho de que yo te menciono de estas millones que desaparecieron, que eran para la ODEPA, más otros millones, el ministro le encargó al señor Luis Salazar que él arregle en el Comité Olímpico. Ahora estamos viendo por la conversación que tiene Bosa con Luis Salazar que todos están metidos en lo mismo. O sea, Bosa no es que estaba afuera, no es que Salazar estaba afuera, todos han estado metidos en lo mismo. Y dicen Quiñones nos involucra a todos. Ahora, para usted es sumamente irregular que se sigan transfiriendo recursos cuando no hay rendición de cuentas. ¿Qué se debe hacer con las personas que no rindieron cuentas? Tienes que separarlas de inmediato. ¿Y no fueron separadas? Y no fueron separadas. ¿Por qué? Es más, han sido ratificadas, han sido impuestas. ¿Por quién? Por el propio ministro Saavedra. Ahora entendemos, porque si lo que dice el señor Bosa es así, todos estos señores, Barrera, Quiñones, Tamachiro, el mismo Bosa, todos denunciados, siguen trabajando para él. O sea, todo este grupo, que yo lo llamo banda, denunciado, sigue trabajando para él y por él. ¿Para quién? Para Saavedra, según lo que dice el señor Bosa.
que eso le ha dicho. Si Bosa trabaja para él, también el señor Barrera, también el señor Tamachiro, también el señor Quiñones, todos los que están en el proyecto especial trabajan para él. Entonces, ¿Qué proyecto especial? es el de los Juegos Panamericanos. ¿Y ese es el que recibe todos estos fondos? No, eso recibe otros fondos. Esos todavía no sabemos. Esperamos que ahí no hayan seguido con la misma práctica. De los fondos que habla esta grabación, ¿a qué fondos se refiere? Se refieren al dineros que fueron transferidos para el primer pago de la cuota de la ODEPA, y hay los 120 y tantos millones que faltan son de los Juegos Sudamericanos, Juegos de Playa, Juegos Bolivarianos y Juegos Bolivarianos de Playa. Ahora, que se transfirieron un total de 400 millones bajo estas modalidades. Según lo que difundió el programa Boquejarro, hay una grabación de una presentación del ministro en el Congreso donde dice no conocer el tema y que son entidades de régimen privado, ¿no es cierto?, sobre los cuales el ministerio no tendría ningún tipo de injerencia. ¿Es así? No, eso es absolutamente falso, porque tú no tienes nada que hacer con dineros privados de privados, pero cuando el dinero es público y lo administra un privado, tú tienes la obligación de tutelar. Está en el reglamento de funciones tanto del Ministerio de Educación como en el reglamento de funciones del del Instituto Peruano del Deporte, y ese es uno de los fundamentos principales de las denuncias que ha presentado la Contraloría General de la República. Por eso es que han involucrado también a la Secretaria General, una de las últimas denuncias fiscales, también involucran a la Secretaria General justamente por las responsabilidades que te trae en este caso por omisión, por haber permitido que continúen transfiriendo los fondos. Y lo que más delicado es que vemos que también involucran a funcionarios o pretenden involucrar a funcionarios del MES que han estado viendo cómo darle más dinero, a pesar de que ya no le pueden dar por ley y saben que están impedidos, porque el mismo Bosa lo reconoce. Están viendo cómo el MEF, cómo darle más dinero. Y dicen el señor Aguataz, claro, yo denuncié en ese momento, no pueden seguirle dando. Y tuvieron que parar. Es cierto, sí, yo denuncié en su momento, estamos hablando, eso puede ser el año 2014. Y esto ha seguido, 2013, 2014, 2015. Hasta que fue el ministro y dijo que no se habían dado ningún transferencia adicional. Tuve que mandarle a su despacho las transferencias que había firmado él en el año 2015. O sea, no era cierto. Lo dijo en la comisión de... Ahora, yo en todo momento he pensado que está mal informado. Probablemente él ni siquiera ha oído el audio, porque no puede ser que saquen un comunicado mintiéndole al país, diciendo que estas conversaciones son del año 2013. O sea, usted lo que dice es que está mal informado con relación a este audio. Yo pensé que a todo. Yo quería pensar que a todo. Si lo que dice Bosa es cierto, resulta que él sabía todo y no estaba mal informado. ¿Tendría razones Francisco Bosa para mentirle a su interlocutor, para decirle que fue donde el ministro a decirle, oye, no se trata de ti, se trata de mi honor, se trata de mi familia? Al margen de todo lo que pueda haber hecho para bien o para mal Francisco Bosa, yo creo que Francisco ha intentado a todo momento salvaguardar su nombre y tiene todo el derecho de hacerlo. Que una autoridad superior te diga que tú no puedes hacerlo, que tú tienes que proteger la imagen de él. O sea, tú sacrificas, o sea, un héroe deportivo, un hombre que tenía un padre ejemplar, una familia ejemplar. Yo he conocido al padre de Pancho. Para mí es muy doloroso estar en esta situación. Yo espero que todo esto, en el caso de Pancho, se deba a una situación justamente por mal manejo, por confiar en terceros, porque fulano, vengano, asumiendo, todos podemos cometer errores en la vida. Pero ya que te digan, te callas la boca, no sales a los medios, seguimos el mismo discurso y tú trabajas para mí, ¿qué es esto? O sea, ¿de qué estamos hablando? ¿Es una película de gángsters? ¿Qué cosa es lo que estamos viendo? O sea, me imaginaba pues a Lucky Luciano, o sea... Ahora, el Ministerio de Educación emite un comunicado en el que no habla sobre los temas de fondo. No habla absolutamente nada sobre el contenido de la grabación. Simplemente trata de desvirtuar esto diciendo el ministro no era ministro en el 2013 y se van a iniciar las acciones legales para... Probablemente lo que han querido decir, Enrique, es que cuando giran los 9,5 millones, que son los equivalentes a 3 millones, no era ministro. Es lo que quieren decir. Es lo que han querido decir, eventualmente, pésimamente redactado, mal, nadie les informó adecuadamente. Porque efectivamente, cuando se hace esta primera transferencia, se hace durante la gestión de Patricia Salas. Lo que se le reclama al señor Saavedra... Pero se hace la transferencia, sí, no las rendiciones de cuentas. No, las rendiciones de cuentas nunca llegaron y todavía no llegan. Por eso, pero las rendiciones de cuentas serían son posteriores. De él, claro. Pero posteriores. Sí. Porque nadie espera que al momento que transfieran rindan cuentas. Se transfiere y después de usado el dinero,
se debe reclamar la rendición de cuentas. Esa rendición de cuentas debió haberse dado en el año 2013, no se dio, en el año 2014 tampoco, en el año 2015 tampoco, y estamos en el 16 todavía tampoco se ha dado. 4 años, y de los cuales 3 él es ministro. ¿Y por qué cree usted que no se reclamaban estas rendiciones y que se seguían transfiriendo y que en todo caso no se denunciaban los hechos? Bueno, hay un hecho que es cierto, que se ha confirmado. Yo pensé que había habido un mal manejo directamente en el Comité Olímpico y que no tenía yo las razones claras por qué es que no el IPD, pero ahora resulta de que todos están involucrados. O sea, también involucra en el audio a la señora Maggie Martinelli, en algún momento también se involucra a la señora Rosario Vivanco. Está metido toda la gente que están metidos en el proyecto especial Panamericanos, Instituto Peruano del Deporte y Comité Olímpico, todo es lo mismo. Entonces, y eso me lleva a preguntarle, ¿sobre qué base está trabajando Carlos Neuhaus? Bueno, dijo ¿Sustentado en qué? Que estaba cambiando de a poquitos, dijo. Yo me muero de miedo, pero ya Carlos sabrá lo que hace, ¿no? Yo le deseo la mejor de las suertes a Carlos, pero es más, uno de los comentarios que hace el señor Boza es que está oyendo demasiado a Quiñones. Quiñones es el mastermind, o sea, la mente brillante que ha hecho que todos estos dineros desaparezcan, es justamente Quiñones. Y según Boza, Neuhaus está oyendo mucho a Quiñones. O sea, Quiñones, que es el causante de todo esto, a quien debió haber denunciado en su oportunidad Boza, el ministro, el presidente, que nadie lo toca. ¿Por qué nadie lo toca? Eso es lo que ¿Quién podría tocarlo? Todos. Sobre todo el presidente del Tribunal de Honor y de Justicia del Instituto Peruano del Deporte, el señor Anthony Ledgar. ¿De quién depende él? Es que él también es parte de todo. Yo finalmente pensaba que él estaba libre de todo esto, pero él también está metido, siendo parte de la comisión consultiva que constituyó también Saavedra para que trabajen para Saavedra, donde están todos metidos. O sea, en el fondo, supuestamente quien debe resolver, porque la Contraloría elevó esto al IPD y el IPD lo derivó al Tribunal de Honor. Porque hay, olvidándonos un rato de los supuestos delitos, hay actitudes contra la moral, contra la ética, que no son aceptables en ningún dirigente deportivo. Ese es, digamos, en el lado administrativo, eso se ha debido resolver, pero no se resuelve. Inclusive en el audio también dicen, no, ya conversamos con Tony, está todo manejado. No van a darle quórum, vamos a hacer esto, vamos a hacer... Todo está. Está el Tribunal del Honor metido, la comisión consultiva, aparentemente, por lo que dice el señor Boza, también está metido el ministro. Entonces, ¿qué es esto? El señor Francisco Boza, desde el día jueves que se propaló este audio en el programa Boquejarro, no ha salido a desmentir ese audio. No ha salido a decir, es falso lo que ahí se dice o es falso lo que yo digo. No ha salido a desmentir. Nosotros hemos tratado de comunicarnos con él. Nuestra productora, Sandra Bermúdez, lo ha llamado insistentemente. Francisco Boza le ha dicho que no va a hablar. A mí también me han comunicado, su abogado, que no quiere tocar más este tema, pero no nos han dicho que el audio sea falso. No. Y que las cosas contenidas en ese audio sean falsas o invento del señor Boza. Que sería que podría ser el caso también. O sea, podría ser el caso que en un momento el señor Boza, como tú dices, haya inventado estas conversaciones con el ministro, de que nunca existieron, que el ministro nunca le dijo que... Si es así, el señor Boza es tiene una habilidad para mentir porque inventa toda la llamada del ministro, porque él dice, me llamaron del despacho, sí. Inventa que ha ido a verlo al ministro, personalmente, inventa que le increpaba al ministro si fuera invento. Bueno, si eso es así, el señor Boza ya no tiene ninguna credibilidad si es capaz de inventar una conversación de esa naturaleza. Y mira, yo creo que es un tema bien delicado para el señor Boza. Yo creo que Pancho ha cometido errores y creo que él ha hecho todos los esfuerzos por salvar el nombre de su familia. Y no me parece justo, ha estado muy mal aconsejado y él ha tenido más de una oportunidad de decir la verdad, que se haya estado aguantando y guardando, quizá por orden, no sé, ya tendrá que explicarlo él, si tanta obediencia le debe a aquel que te contrata. O sea, esto ya no parece de relaciones laborales, sino relaciones de esclavitud, ¿no es cierto? O sea, estamos hablando, pero en fin. Ese es ahora... Ahora, perdóneme, en el comunicado del Ministerio de Educación tampoco se dice la llamada es falsa, la visita del señor Boza es falsa, nunca vino al Ministerio, no se dice. Entonces,
Aquí es Lo único que dicen es que van a demandar al señor Aguatas. que van a demandar al señor Boatas. Es lo único que dicen. aparte, ¿qué he hecho yo? Van a demandar al mensajero. Así es. No hablan sobre el contenido, no dicen, por si acaso lo que el señor Bosa dice es falso, no lo hemos llamado, el ministro nunca se comunicó con él, nunca vino a visitarnos, ni nunca le consultó sobre... No dicen eso. Ahora, Enrique, algo que quizá tú tienes más experiencia que yo por tu labor periodística, pero ¿tú te imaginas este nivel de relaciones en un Ministerio de Educación o un ministerio cualquiera? O sea, estos hechos que vienen pasando año tras año, estamos hablando del ministerio que quizá maneja mayor cantidad de recursos dentro de los pliegos presupuestarios del país. Si no han podido, asumiendo lo más sano, ya los agarraron de tontos. No han podido durante 4 años poner en orden estas cuentas, que son aproximadamente 400 millones. Digamos que sea por inexperiencia, por lo que sea, Ya. porque falta de capacidad de Nos gestión. volvimos buena gente, Ya, todos. falta de capacidad de gestión. ¿Qué pasa con el resto? ¿Qué pasa con el resto en el Ministerio de Educación? No, y lo otro es, ¿por qué fueron ratificados? Si, como usted dice, ¿fueron ratificados? Fueron ratificados. Bueno, ¿y por qué fueron ratificados? O sea, la lectura que tengo yo, y que me disculpen si esto va a meritar otra denuncia penal, bueno, ya serán 2, que sean 2, pues ya no una, que sean 2, se ha mantenido a la gente para que hagan la labor de limpieza. Bueno, lo cual sería gravísimo. Ya, pero a ver, perdone usted, pero lo que le voy a decir puede ser duro para usted. Gracias. Pero que le haga a usted una demanda por difamación va a implicar una investigación. ¿No es cierto? Va a implicar que el señor Bosa va a tener que declarar si lo que dijo es o no cierto. O sea, al contrario, va a ser mejor para todo el país que le haga a usted una demanda por difamación, porque con eso el tema se va a levantar, el tema de la investigación se va a saber, el ministro va a tener que ir a declarar, va a tener que declarar el señor Bosa. O sea, vamos a saberlo. Claro, vamos a saber si el señor Quiñones está hablando con el señor Neuhaus, vamos a saber si es que funcionarios del Ministerio de Economía trataron de pasarle dinero Vamos al a Comité saber Olímpico. si es verdad que el señor ministro de Educación llamó al señor Bosa para decirle tú trabajas por mí y para mí. Vamos a saber si es verdad que Bosa fue al ministerio, al despacho y le dijo, oye, yo quiero salir en ese medio, en esa entrevista porque está de por medio en los notas de mi familia. Todo eso lo vamos a saber. Así que perdónenme, usted va a tener que ir a la fiscalía seguramente a la demanda, lo van a demandar, pero gracias a esa demanda vamos a poder escarbar y saber todo lo que pasó. Mira, y la verdad, Enrique, que ya una vez que estoy fuera de la política activa, yo no tengo nada que perder. Te lo digo honestamente. Yo he venido luchando con este tema en los O sea, últimos ¿usted 3 está años. seguro de lo que está diciendo? ¿De todo lo que ha dicho a través de estos años sobre el deporte? ¿Sobre el manejo del deporte? Sobre el manejo, por supuesto, está absolutamente ¿Se documentado. ratifica en todo lo que está diciendo? Las denuncias que he formulado contra el Comité Olímpico, contra el Instituto Peruano del Deporte, contra ellos, sí, absolutamente. ¿Se ratifica? Así es, totalmente. ¿No se arrepiente? No, para nada. Y va a recibir entonces la demanda, no importa, de pie. No, pero no mezclemos una cosa con otra. O sea, las denuncias que he venido presentando vienen del año 2013 a la fecha. No, yo sé. Claro, yo sé. ahí en esas denuncias no está involucrado el ministro. Lo que yo no sé si los fiscales oyendo el audio ya lo involucren a él, no lo sé. O sea, eso ya es un tema que la No, fiscalía... es que quien involucra al señor ministro es el señor Bosa. El señor Bosa lo involucra. Directamente. Pues. Así es, no señor Aguatá. Señor Así Aguatá es. es una interpretación. Ni Christian Hulwalker al emitir el audio, no. No, o sea, el que comentó, a ti te denuncio. Ya, está bien, pues. Por eso, pues, caballero. o sea, el que lo involucra es el señor Bosa. Y si el señor Bosa está diciendo la verdad, el ministro miente. Si el ministro está diciendo la verdad, Francisco Bosa miente. Eso es lo que tengo que saber. Bueno, y también hablando de decir la verdad, todos estamos preocupados y queremos que Carlos Neuhaus tenga éxito. Así es, absolutamente. Y- Porque lo que queremos es que se usen bien esos 4.200 millones. Imagínate. Eso es lo que Bueno, queremos, que se use bien y que además valga la pena Pero hacer además- el sacrificio de gastar ese dinero cuando se necesite en muchos otros sectores, valga la pena por lo menos gastar ese dinero bien. Pero Enrique, hay algo en todo esto. Salió primero el señor Saavedra a decir hace más de un mes que en 2 semanas salían los decretos legislativos. No salieron. La semana pasada, el miércoles, si no me equivoco, salió el ministro Fernando Zavala a decir que ya habían aprobado el decreto legislativo para los Juegos Panamericanos. Hasta el día de hoy no ha sido De publicado. repente por lo de APEC, ¿no? De repente por lo de APEC. Pero en fin, dejemos ahí y veremos cómo se desarrollan los temas. Lo que queríamos nosotros era tocar este tema, que ha sido el más saltante de los últimos días. APEC, obviamente, fue el paraguas Sí. que dominó todo el escenario, pero este tema sí es importante que se aclare. Muchísimas gracias, A ti, Daniela Enrique, Guataz. gracias. Muy amable. Vamos a una pausa, regresamos.